Muy buenas, compañeros. Entre los más de 700 hombres con los que he trabajado ayudándole a tener más y mejores relaciones con las mujeres, he comprobado que muchos de ellos tienen un gran problema que no tiene que ver con saber más teoría Red Pill o con acostarse con más mujeres. Su problema es que prácticamente con cada chica que se acuestan, que les gusta de verdad, incluso aunque tengan con ella algo más superficial, terminan desarrollando sentimientos hacia ella. A veces incluso aunque fuera una aventura de una noche. A veces incluso aunque la chica esté engañando al novio con ello. Da igual. Llega un punto donde acaban desarrollando sentimientos hacia ella y se acaban pillando, como si no tuvieran autocontrol. Por tanto, se acaban comportando como la típica chica que se obsesiona con cada chico con el que se acuesta. Pero lo jodido de esto es que la solución a este problema no tiene que ver con saber más teoría. Ni siquiera tiene por qué ver con acostarse con más mujeres. Y da igual que seas soltero, estés casado o en una relación o acabes de separarte y volver al mercado. Porque cuando tienes una mentalidad con una clara tendencia hacia tu beta interior, lo más difícil de cambiar no es romper la resistencia a los bloqueos para hablar con una chica que no conoces, ni ser capaz de imponer tu marco con tu mujer o tu novia y decir no cuando antes decías sí. De hecho, tampoco es salir del modo lógico constante y empezar a tener conversaciones y relaciones basadas en el flirteo y el juego. Lo más difícil de cambiar es ser capaz de eliminar tu lado beta para evitar recaer en lo mismo de siempre cuando conocemos o estamos con una chica que nos trata de maravilla o que nos gusta de verdad. Porque es en ese momento, cuando todo va especialmente bien, cuando tendemos a relajarnos, cuando sacamos nuestro lado más tierno y cuando empiezan los problemas de nuevo. Por eso, en el episodio de hoy, voy a compartir contigo cuáles serían los puntos que tienes que tener en cuenta para eliminar o empezar el camino de eliminar esa tendencia a tu lado beta y dejar de ser el chico bueno al que nadie respeta. Empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, compañero, antes de entrar con el episodio, un aviso importante. Se avecina la Navidad y voy a hacer un regalo a mi comunidad. Así que atiende. El domingo 22 de diciembre a las 7 de la tarde hora Madrid, enviaré a todos los suscriptores de mi comunidad de email un episodio de podcast privado donde compartiré las 5 lecciones sobre mujeres y relaciones que me llevo de este 2024. Para recibirlo, basta con que estés dentro de la comunidad de email antes del domingo 22 de diciembre a las 7 de la tarde hora Madrid. Si entras más tarde, te lo pierdes. No voy a hacer excepciones, así que debajo tiene un enlace para unirte gratis a esta comunidad de email. Y por cierto, te recuerdo también que tenemos alguna plaza disponible para la mentoría 1 a 1, que también te he dejado debajo un enlace por si te encaja. Bien, dicho esto, comenzamos. Esto de acabar pillándose por una chica que te gusta de verdad y desarrollar sentimientos por ella es lo que más rápido te va a llevar a pasar de comportarte como ese alfa que la atrajo en un primer lugar a convertirte en una sombra de lo que un día fuiste porque entras en una betaización suprema. Verás, a raíz del episodio 264, donde menciono la importancia de eliminar tu lado beta antes de que él te elimine a ti, un alumno del DTE me preguntó en una sesión que cómo hacíamos para eliminar ese lado beta. La respuesta es que ojalá tuviera una respuesta definitiva. Si yo pudiera crear una plantilla universal que sirviera para todos los hombres absolutamente y que todos los hombres pudieran seguir para eliminar su lado beta interior, sería más rico de lo que jamás podría soñar. Pero la realidad es que no hay una respuesta simple para esto, porque las condiciones y el condicionamiento de cada hombre es algo único para cada uno. Verás, he impartido miles de sesiones a cientos de hombres, pero la razón por la que muchos seguís repitiendo los mismos patrones con las mujeres, aunque llevéis al día los más de 270 episodios de podcast o hayáis escuchado 10 veces cada uno de los episodios, tomando nota en un Excel de lo importante, la razón por la que seguís en el mismo sitio es la misma y se puede resumir en la siguiente frase. Cuestionamos todas nuestras creencias, excepto las que realmente creemos, y esas nunca nos atrevemos a cuestionarlas. Evidentemente, muchos hombres tienen problemas comunes y una mentalidad parecida, que ha construido, evidentemente, como resultado del condicionamiento de una sociedad femenina con la que llevamos años siendo bombardeados. Sin embargo, precisamente por esto de que muchos hombres tienen problemas comunes, es por lo que muchos, el escuchar contenidos como el podcast, os ayuda hasta cierto punto, pero tampoco os termina de solucionar la vida. ¿Por qué? No es porque el contenido sea malo, y no digo yo que sea bueno, me lo decís vosotros que es bueno. Es porque debes deshacer ciertos esquemas mentales
que ni siquiera te planteas cuestionar porque no eres consciente de que sean el problema. Lo que yo he comprobado en toda y cada una de las sesiones que te hablaba es justamente eso. Por eso, el feedback, y no la teoría, es el rey a la hora de cambiar los patrones. Porque cuando alguien externo te da justo la pincelada que necesita, es cuando puedes empezar a cuestionar aquello que ni siquiera te atrevías a cuestionarte ni te habías planteado en un primer momento. De hecho, una de las principales razones por las que la seducción no se toma tan en serio como debería es justamente esta. Hacer un análisis personal y luego crear una estrategia y una hoja de ruta para reinventarte requiere mucho esfuerzo, tanto para ti como para la persona que te esté acompañando en el proceso. Y créeme que lo sé, porque en mentoría precisamente hacemos hojas de rutas personalizadas y demás. Por eso, la mayoría de los gurús se centran en la parte genérica, en las 4 técnicas, en lo que te permite generar atracción, cerrar un número de teléfono, besarte o llevarte a la cama a esa chica. Pero muy poco se centran en cuáles son las creencias subyacentes que te van a llevar después a perder la cabeza por una chica porque la considera muy especial para ti. Porque en ese momento da igual las técnicas, da igual que sepas ligar, que no eres ningún friki, ni ningún inepto social y que reciba indicadores de interés de la chica de tu día a día. Incluso da igual que sepas que puedes salir esta noche y acabar en la cama con una chica. Da igual porque tu problema no se soluciona con más sexo, especialmente si nadie te hace ver cuál es el esquema mental que debes eliminar para dejar de repetir el patrón de ser muy alfa, pero acabar betaizado con aquella chica que de verdad te importa. Por tanto, sí, la recomendación general es que más sexo con más chicas va a solucionarlo. Y es cierto, pero solo en parte. Me explico. La idea no es que mágicamente, por acostarte con 10 chicas más, va a desaparecer tu tendencia a engancharte con alguna de ellas. La idea es que en el proceso de acostarte con 10 chicas más y de compartir ese feedback y de hablar las reflexiones que obtienes en ese proceso, podemos detectar qué esquemas mentales son los que tienes y por qué. Y solo entonces podemos empezar a sustituir esas tendencias y eliminar tu lado beta. De hecho, esto lo habrás experimentado tú. Cuando tú empiezas el proceso de ser un chico más atractivo, de empezar a salir con más mujeres, tú solo te acabas dando cuenta de cosas que tenías en la mente, de estos esquemas mentales sobre las relaciones y sobre las mujeres, que eran erróneos y los cambias. El problema está en que muchos de esos esquemas mentales que te están haciendo precisamente cometer este error, no eres consciente de ellos por lo que te decía antes. Cuestionamos todas nuestras creencias, excepto las que creemos de verdad, y aquellas nunca nos atrevemos a cuestionarlas. Pero ojo, esto no quiere decir que por ir a una sesión y hacer esto ocurra de la noche a la mañana. Incluso aunque estés acompañado en el proceso, esto es un proceso donde poco a poco vamos cuestionando todo aquello que creías, pero sobre todo aquello que jamás te atreviste a cuestionar. Y en ese proceso es donde ocurre la magia. De hecho, lo tengo más que comprobado. Por eso, los alumnos que no se pierden una sesión y preguntan y dan feedback, por muy estúpida que pueda parecer esa pregunta, son los alumnos que de verdad eliminan su lado beta para siempre. Por eso, aquellos que apenas aparecen, que se escuchan los contenidos en segundo plano mientras hacen 1000 cosas a la vez, y que no preguntan nada porque piensan que vaya tontería de pregunta, son los que no cambian profundamente. Sí, consiguen resultados, claro, si lo aplican sí, porque al final 4 cosas de seducción aprendes y 4 cosas te dan resultados que antes no estabas haciendo. Pero no terminas de hacer la integración completa de una mentalidad beta a una mentalidad alfa, y no terminas de hacer el cambio de una mentalidad blue pill a una red pill. Aunque a ti aparentemente te parezca un cambio brutal de la hostia, porque es como, hostia, estoy consiguiendo cosas que antes no hacía, y es un cambio brutal de la hostia, no termina de hacer esa integración que luego a lo mejor, más adelante en tu camino, cuando llegue una chica que te guste especialmente, o tú llegues a una etapa de tu vida donde sientas que quieres asentar la cabeza y te entre la prisa, saldrá tu lado beta, porque no lo has terminado de eliminar. Y no lo terminas de eliminar porque no has pasado por el proceso de dar feedback para que podamos personalizar el paso a paso para tu caso concreto, y que podamos exponer cuáles son esos esquemas mentales que crees tan firmemente y que jamás te paraste a replantearte. Dani, pero esto suena a mucho tiempo, yo tengo 1000 cosas y no puedo dedicarle tanto tiempo a este tema. ¿En serio merece la pena tanto esfuerzo para simplemente estar con una mujer? No lo sé, esto me lo tienes que decir tú. Pero ahí tienes el primer esquema mental que probablemente creas tan firmemente que ni siquiera te plantees. Ahí tienes el primer movimiento de tu mentalidad blue pill para resistirse al cambio que sabe que debes tener. Porque, ¿que no tienes tiempo para este tema? Perfecto. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en segundo plano en tu día a día pensando y dándole vuelta a tus problemas con esa mujer específica o con esas mujeres específicas? Hace poco tiempo, un alumno que es empresario y lleva una vida de mucho curro, entrenar el poco tiempo que le sobra y de postre compaginar la custodia con su hija me decía, he ganado tiempo, pero lo más importante, he ganado foco
y claridad mental. Uno de mis problemas era precisamente que no sabía cómo ubicar esto en mi día a día porque pensaba que era casi como hacer 3 carreras, 2 másteres y un doctorado. Ahora me doy cuenta de que lo único que tengo que hacer es ir tomando acción en la forma en la que yo decida, cuando yo decida, y reportarte el feedback para discutirlo. Antes pensaba que no tenía tiempo para dedicarle a esto, pero no me daba cuenta de que en realidad estaba perdiendo mucho más tiempo por tener la mente en otro lado, generalmente en mujeres con las que la cosa no está funcionando, y eso hacía que no estuviera tan focalizado en lo importante. De hecho, tenía toda la razón este alumno, porque todas las veces que te evades, dándole vuelta y tratando de resolver el puzzle de lo que le pasa a esa chica o de por qué la otra se ha comportado conmigo si me está diciendo aquello, acabas quemado haciendo la mitad de lo que tenías previsto hacer y sintiendo que no avanza. Por tanto, supongo que al final cada uno decide, evidentemente, cómo ubica su tiempo. Pero al final estás tomando una decisión entre si dedicas tu tiempo activamente a solucionar el problema o si vas gastando tu tiempo silenciosamente en darle vuelta a lo mismo sin llegar a ningún momento de claridad. Pero como te decía, esta es la parte más crucial de tu camino como hombre que quiere integrar la Red Pill. Esto es lo importante, mucho más que las técnicas o el conocimiento. Este es el elemento clave que muchos gurús prefieren no abordar, porque como te decía al principio no es tan sencillo. Porque ligar con chicas con las que antes no tenías acceso puede vender cursos, evidentemente genera transformaciones brutales, pero cambiar los engranajes internos de tu personalidad es un desafío bastante más difícil. Teniendo todo esto en cuenta y sabiendo que no te conozco de nada, evidentemente a cualquier persona que esté escuchando esto, y no sé qué esquemas mentales, ni tampoco sé las visiones que tú tienes sobre las relaciones que te mantengan en el punto en el que estés ahora, lo más que yo puedo hacer desde aquí, en este episodio, es señalarte un camino por el que puedes tirar. A partir de ahí, especialmente si decides ir solo, no te puedo decir desde aquí qué paso exacto tienes que dar, y solo tú podrás descubrirlo por tu cuenta a base de ensayo y error. Lo que puedo decirte es que cambiarte a ti mismo es un proceso que lleva tiempo. Incluso para los hombres a los que les resulta más fácil, esta internalización sigue siendo un proceso continuo. Pero además, olvídate de la idea de ser a prueba de balas. Ni siquiera yo, por mucho que me guste verme a mí mismo como un erudito en el tema, puedo asegurarme 100% de que no pueda meter la pata a veces. Como he dicho ya 500.000 millones de veces también en los podcasts, saber esto, no te hace inmune, pero sí que puedes asegurarte que vas a aprender de tus errores, que afortunadamente tus errores van a ser cada vez menos y menos graves, y que estarás cada vez más afilado para la próxima vez. Pero además, otra cosa que también tienes que tener en cuenta es que no existe un día o un momento específico donde sabes que ya tienes la mentalidad Red Pill. Muchas veces me preguntan, Dani, ¿cuál fue tu momento o cómo fue que has logrado pasar del punto A al punto B? La respuesta es que no hay un punto definitivo en el que te venga nadie a darte un certificado por terminar de integrar la Red Pill o por integrar una mentalidad, entre comillas, alfa. Es como si alguien que hace un cambio físico y pasa de estar con sobrepeso y cero masa muscular a estar grande y con las abdominales rajadas le pregunta, ¿en qué momento pasas de gordo a petado? Te dirá que no hay un momento. No es que un lunes te levantas y ya eres el gym bro del gimnasio, sino que es la pequeña acumulación de cambio en el día a día lo que va formando que de repente haces la transformación. Por tanto, con esto ocurre lo mismo. Se trata de pequeños cambios acumulativos de cada vez ir siendo más consciente, de nuevos esquemas mentales y perspectivas que tienes sobre las mujeres y las relaciones que son producto de años de condicionamiento y que poco a poco te empiezas a cuestionar. Es un proceso continuo. Pero si existe un primer paso, que te puedo decir ahora mismo, está claro que el primer paso va a partir de educarte a ti mismo. Y me explico. Dicen que saber es la mitad de la batalla. De hecho, esta es una de las tareas más difíciles. Si eres alguien que sigue regularmente mi podcast, estoy seguro de que más o menos estás familiarizado con todo esto. Y hay muchas cosas que te pueden resultar obvias. Pero recuerda que allá afuera hay un mundo entero de hombres que todavía están enchufados, tragándose todo el condicionamiento de una sociedad femenina y con una mentalidad completamente beta o blue pill, o de escasez, como lo quieras ver con las mujeres, y sus relaciones. Cualquiera que haya entrado en este mundillo y haya intentado compartirlo con su círculo cercano, se habrá dado cuenta de esto. Se habrá dado cuenta de que solo una fracción de ellos está dispuesto a siquiera considerar la Red Pill, la seducción o la masculinidad como una opción viable. Y mucho menos todavía, muchos menos de ellos, serán los que le vean valor a todo esto, y los que apliquen ya ni te cuento. Por tanto, sí, desde nuestra perspectiva, parece algo natural porque estamos metidos en el ajo. Leemos, escuchamos, nos formamos y vamos experimentando con ideas y formas distintas de vivir y experimentar las relaciones. Pero, lo que para ti es algo natural y obvio, para aquellos que aún siguen con una mentalidad de escasez muy arraigada, parece un tema tabú, como si hablaras de hacer una ouija o de dar un golpe de estado. Este es el nivel de condicionamiento que tenemos. Este es el nivel de condicionamiento que llevamos años teniendo. De hecho, recuerdo una vez con mi colega el natural que iba en un autobús público
Nosotros siempre hablábamos de este tema y para nosotros reflexionar sobre esto era algo normal. Sin embargo, en aquel autobús empecemos a bajar el tono de voz de nuestra conversación y a autocensurarnos diciéndonos, bueno, ahora te digo sobre esto cuando nos bajemos. No sé si llamarlo dictadura, pero ojo con hoy día pensar de forma distinta a lo que la corriente mainstream nos mete en la cabeza. Por tanto, el primer paso es educarte sobre esto. El segundo es saber que tu educación no termina una vez que ya empiezas a ver la Matrix. De hecho, te diría que es aún más vital para internalizar e integrar tu nueva mentalidad que continúes tu educación ahí. Porque ahora estás comenzando a poner las cosas en perspectiva y en práctica, y es fundamental que continúes educándote. Una cosa que veo en muchos hombres que regurgitan la Red Pill después de tomarla es precisamente esto. Vienen, aprenden 4 conceptos y de repente empiezan a ver las relaciones de su alrededor, de sus amigos o de su familia, empiezan a ver todo esto y dicen, ya veo la Matrix. De repente, todo en su día se convierte en betas, alfa, test, dramas, hombres que tienen el marco y hombres que no lo tienen. Consiguen resultados, dejan de lado este mundillo y 2 años más tarde vuelven con el rabo entre las piernas porque me ha vuelto a pasar. Mira que lo sabía, pero es que es como que con esta mujer era todo tan diferente que no lo vi venir. ¿Cómo puede ser que tenga monitis después de saber todo esto? Pues muy fácil, querido. Porque una cosa es saberlo y otra muy distinta integrarlo. Y sobre todo, haber cambiado realmente tus perspectivas más arraigadas sobre las mujeres y las relaciones. Aquello que no querías ni siquiera cuestionar. En el fondo, sigues siendo ese hombre que espera encontrar una buena mujer y formar con ella una relación perfecta donde poder sacar tu lado más auténtico. Y en el fondo, aún no ha eliminado tu lado beta. La parte buena es que una vez que pruebas la Red Pill ya no hay vuelta atrás, porque ya nunca dejarás de ver la realidad en aquello que antes no podías ver. Da igual donde mire. Las interacciones sociales, la feminización, el maltrato que los hombres hemos sido condicionados a aceptar como normal, la televisión, las canciones, todo te va a recordar sutilmente la realidad que a veces tratas de evitar. De hecho, eso mismo genera que muchos hombres se vuelvan hostiles a ello. Esto es importante destacarlo en tu camino de eliminar tu lado beta, porque es un peligro y una tentación muy real para los hombres que están en proceso de integrar todo esto. Te puede llegar a vinagrar, a amargar o incluso a requemarte con todo esto, porque claro, ahora llega un punto donde te has vuelto mucho más sensible a las verdades de la Red Pill y a la nueva realidad en la que te encuentras. De hecho, una forma de ilustrar esto es ponerte a ver cualquier tema relacionado con el género en los medios de comunicación populares. De repente escucharás una canción, verás una película, verás una serie, o escucharás a lo mejor una conversación de la mesa de al lado mientras estás almorzando, y comenzarás a darte cuenta de lo rodeado que estás de este condicionamiento femenino. Como le dice Morfeo a Neo en la película de Matrix. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocio, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema. Y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos de ellos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharán para protegerlo. Por tanto, como primer paso en tu educación, es principalmente crucial que entiendas cuál es tu posición en todo esto para integrar una nueva mentalidad y evitar recaer en tu antiguo marco de pensamiento. El segundo gran paso, además de continuar educándote, es precisamente algo que muchos pasan por alto, y es practicar el cambio. No basta con aprenderlo o con creer que has cambiado. Debes actuar en tu nuevo marco de referencia. Debes practicar el cambio. Y este es el punto más crucial, porque de practicar el cambio es de donde puedes obtener feedback para después detectar cuáles son esos esquemas mentales que te mantienen con una mentalidad blue pill o de escasez o que te hacen cometer el error de usar la red pill para conseguir tu objetivo blue pill. Por tanto, sí, parece algo evidente, pero para muchos no lo es tanto. Necesitas salir de internet y poner a prueba en el mundo real las teorías que aprendes aquí y en otros lugares. Y eso puede significar salir de fiesta, adoptar una nueva actitud con tu mujer o tu novia, o incluso comportarte de manera diferente con las mujeres con las que interactúas en el trabajo. Por tanto, aquí es donde realmente enfrentamos una de las partes más difíciles de poner todo esto en práctica. Y es el choque inicial de tener que aplicar tu nuevo yo con las personas que te conocen de siempre y continuamente van a estar cuestionando la congruencia de esa nueva personalidad tuya. Porque sí, si te mudas a una ciudad nueva, si cambias completamente tu círculo social y asumes directamente el papel de la nueva persona en la que te quieres convertir, nadie sabrá si es algo nuevo para ti o no. Y todos te van a tratar tal y como ahora eres. Pero, si haces un cambio de personalidad con las personas que te han conocido durante años, te van a empezar a ver como un impostor que está tratando de ser alguien que no es. Por eso, cuando un hombre entra en temas de desarrollo personal y empieza a hacer cambio, acaba cambiando su entorno. Porque tus amigos, tu familia, tu círculo cercano va a ser tu mayor fuente de duda en tu proceso de cambio. De hecho, esto es precisamente lo que hace tan suculento
el etiquetar todos tus nuevos entornos como sectarios. Da igual de lo que hablemos. Si estás en grupos de desarrollo personal, en grupos donde se habla de cómo ganar más dinero o tener una mejor relación con tu financia, o en grupos donde se habla sobre cómo tener más y mejores relaciones, da lo mismo. En todos los casos la respuesta pasa por hacer un cambio que tu entorno de toda la vida va a rechazar a priori. Por tanto, eso va a hacer que tu respuesta a esto sea limitar el tiempo que pasas con ese entorno que ahora sientes como un lastre. Y por tanto, ese va a ser justo el detonante que va a hacer que tu entorno te señale con el dedo diciendo que te has metido en una secta. Pero yo me pregunto, si lo que ellos te plantean es que dejes de lado tu nuevo yo, que te olvides de indagar en los nuevos grupos en los que ahora sientes que formas parte, y que dejes de ser como eres y empezar a ser normal como ellos y como eras antes, ¿no es eso también un comportamiento sectario por parte de tu círculo de siempre? Por tanto, ya no se trata de discutir si estás o no en una secta, porque lo estás. Tanto si te quedas en tu entorno de siempre, como si sales, estás en sectas, porque tu entorno de toda la vida no deja de actuar de la misma forma en la que ellos definen una secta. Así que el punto realmente está en decidir en qué secta quieres estar, si en la suya o en la tuya. Evidentemente la definición de secta es mucho más que eso, pero acogiéndonos a lo que tu entorno va a tomar como definición de secta, podríamos perfectamente calificar a todo este tipo de entorno como secta. ¿Pero por qué ocurre esto de que tu entorno sea tu mayor lastre? Pues porque los seres humanos necesitamos certidumbre y previsibilidad. Necesitamos sentir que hay una estabilidad en nuestro entorno, porque eso nos da una falsa sensación de control sobre los demás. Por eso, cuando tú cambias, cuando tu personalidad es alterada por algo externo, de repente esto supone una amenaza para esa previsibilidad y esa estabilidad. Por tanto, la respuesta lógica de los demás es intentar ponerte de nuevo en tu lugar. ¿Y cómo lo hacen? Pues precisamente utilizando tácticas como la vergüenza, es decir, avergonzarte por tu nueva personalidad, hacerte creer que tu nuevo yo es falso y es una reacción por haber sido herido en el pasado. Por tanto, la mejor forma es que hagas la transición de manera sutil, pero al mismo tiempo que sea constante. Insiste en el cambio, pero no lo hagas de golpe. Aún así, debes estar preparado para que tu círculo cercano sea el mayor lastre a tu crecimiento. Por eso muchos se alejan o cambian de círculo. Es posible que tengan buenas intenciones, pero entiende que esas intenciones nacen de que ellos desean la normalidad de siempre. Una frase que me gusta mucho es que tu círculo cercano quiere lo mejor para ellos mismos, no lo mejor para ti. Pero además, si tu nueva personalidad amenaza su status quo o te convierte en un recordatorio constante de lo que ellos podrían llegar a hacer, pero no se atreven, entonces probablemente experimentes mucha más hostilidad de su parte y hasta cierta agresividad a tu cambio. Al menos, esto es lo que yo mismo experimenté en mis carnes. Y te puedo asegurar que es uno de los mayores frenos a tu crecimiento, la mayor fuente de duda y una de las cosas que más van a dolerte en tu proceso. Pero aquí es crucial que cuando estés recibiendo toda esa presión de tu círculo, para extraer de ti tu versión normal, resistas. Es importante que resistas. Siempre tendrás ese impulso del viejo tú que quiere arreglar las cosas, pero tienes que resistir la tentación de ofenderte. Este es el punto donde la mayoría de los hombres fracasan en su transformación, y esto se debe a una falta de práctica a la hora de gestionar sus emociones. Recuerda, debes resistir, especialmente con esas mujeres que conoces y te conocen de siempre, o incluso tu propia madre, tu hermana o tu abuela, cuando te escupan el tópico de que debes dejar de tragártelo todo y está bien que te expreses como te sientas. Recuerda las palabras de Morfeo de lo que estábamos comentando antes. Van a pensar que estás sobreactuando, que estás tragándotelo todo y no dejándote expresar nada y que eso es malo. Y van a pensar esto porque las últimas décadas de condicionamiento social nos han enseñado que la forma correcta de comportarse y gestionar las emociones para un hombre por defecto es la forma femenina de hacerlo. Por tanto, en el momento en el que tienes una forma masculina de hacerlo, se van a activar las alarmas porque algo estás haciendo mal. Debes resistir. Para explicarlo un poco, una de las mayores quejas de la feminización después de la revolución sexual fue la idea prefabricada de que los hombres no estaban en contacto con su lado femenino. La idea falsa de que los hombres estábamos desconectados de nuestras emociones. Maldice a Carl Jung por eso, por hacernos creer de que cada sexo tiene en igual medida pero sin expresar energías masculinas y femeninas. Me da urticaria cada vez que escucho a alguien, especialmente a alguien que se hace llamar Red Pill, utilizar las expresiones energía masculina y energía femenina. Esta idea del ánima y del animus de Carl Jung nos ha saturado tanto en nuestra cultura occidental que se ha normalizado la creencia de que el estado ideal de la sociedad es una sociedad sin género, donde los hombres conectamos con esa energía femenina y las mujeres con esa energía masculina. Pero volviendo al punto de lo que hablábamos antes, hasta hace apenas 60 años, en realidad han sido los hombres quienes han tenido más autocontrol respecto a sus emociones. Tu abuelo o el mío tenían más control emocional de lo que muchos coaches espirituales hoy día alardean tener y sin tanta parafernalia ni verborrea barata. Por tanto, precisamente el hecho de que los hombres hayan sido siempre más reservados emocionalmente hablando es lo que hacía que los hombres fueran más atractivos para las mujeres. Era justo la clásica inaccesibilidad emocional de los hombres, una de las cosas que más enganchaba a las mujeres. Sin embargo,
En la sociedad actual, la corriente popular es animar a los hombres a expresarse emocionalmente como una solución a todos los males, cuando en el fondo lo que estás haciendo es comprar el condicionamiento que busca hacerte más parecido a una mujer porque es la vara de medir como lo correcto. Es el mundo en el que vivimos y luego te preguntas por qué te cuesta tanto eliminar tu lado beta y por qué te enganchas tan rápidamente a una mujer. Llevas décadas siendo condicionado para comportarte como una mujer y es en esos momentos cuando estás sufriendo las consecuencias. Hoy día, los niños y los hombres a la mínima están siendo condicionados para pensar que la expresión emocional es el medio para resolver todos los problemas. Y eso tiene consecuencias. La clásica frase de los niños no lloran tiene un propósito. El hecho de que tu abuelo la usara, pero ahora tú no utilices esa frase por lo que te han hecho creer, tiene una explicación. La emoción expresada con demasiada facilidad y sin ningún tipo de reserva es un rasgo femenino. Por tanto, esto no se trata de que los hombres deban convertirse en robots sociales insensibles a todo tipo de emociones. Se trata de que la expresión emocional se ha normalizado en exceso. Se trata de que cualquier reflejo de masculinidad te hacen creer que es un error de tu sistema en lugar de entender que es una característica del mismo. De hecho, es justo una de las armas que van a utilizar para devolverte al condicionamiento base, el pensamiento binario. Si decimos que los hombres son más reservados emocionalmente, replicarán diciendo que los hombres no somos robots insensibles. Pensamiento binario. O estás en mi bando o estás en el bando completamente opuesto. No contemplan grises, no contemplan que tú puedas ser un hombre más reservado emocionalmente que una mujer y eso no quiere decir que automáticamente seas un robot. Hay término medio, pero con el pensamiento binario o eres de los míos o eres de los suyos. De hecho, el tercer gran paso que debes dar en tu proceso de eliminación de tu beta interior es justamente lo que estamos haciendo hace un momento. Desaprender lo aprendido. Necesitas deshacer todo el condicionamiento al que has sido sometido desde que eras niño y te pusieron tu primera película de dibujo animado. Porque es muy difícil apagar esas emociones para un hombre con mentalidad de escasez que ha estado condicionado durante tanto tiempo a estar emocionalmente disponible. Pero no te estoy diciendo que debas apagar justamente esas emociones. La clave aquí está en desaprender los motivos por los que desarrolla esos sentimientos emocionales con tanta facilidad. No se trata de reprimir las emociones, se trata de buscar las razones por las que las tienes tan a flor de piel y desaprender eso. Esos son los esquemas mentales a los que me refiero. Nuestras emociones nos hacen humanos y compasivos. Por tanto, es importante abrazar esa parte, pero es igualmente importante entender lo fácilmente que pueden ser usadas en tu contra. Necesitas desaprender las razones por las que eres tan fácilmente emocional. Tal vez sean problemas de abandono, tal vez sea un condicionamiento más deliberado durante tu crianza, no lo sé, pero debes desaprender eso. ¿Te acuerdas cuando en la autoescuela te enseñaron a girar hacia el derrape en lugar de girar contra él? Cuando estamos conduciendo y nos encontramos un derrape, nuestro impulso natural es pisar los frenos y, o peor aún, girar contra el derrape. Todos nuestros instintos nos dicen que hagamos eso, pero lo único que conseguimos si hacemos esto es agravar la situación que ya de por sí es crítica. Sin embargo, cuando nos enseñan y practicamos a no pisar los frenos y no girar con el derrape, con el tiempo hacemos que esa sea nuestra reacción predeterminada y descubrimos que el coche se estabiliza, evitamos el derrape y continuamos nuestro camino de manera segura. Aquí debes hacer igual. Tienes que desaprender los viejos comportamientos y acondicionar otros nuevos comportamientos para corregir tu curso. Por tanto, esto evidentemente requiere práctica y repetición, incluso en momentos donde todo tu instinto te va a decir que debería ser de otra manera. Precisamente ahí es donde debes perseverar si quieres resultados distintos. Así irás cambiando la percepción de ti mismo. De hecho, este quizás sea uno de los pasos más difíciles para muchos hombres, especialmente porque la inmensa mayoría no quiere creer que prácticamente todo lo que pensaban sobre ellos mismos, las relaciones y las mujeres era erróneo, y que necesitan en realidad internalizar un nuevo enfoque. Por eso uno de los enemigos de esta integración será precisamente el ego, y el otro será la pereza. Juntos pueden ser la razón principal por la que muchos no quieran cambiar. Es mucho más fácil estar creando excusas de la nada para uno mismo sobre el por qué estás bien como estás, en lugar de afrontar de forma directa un cambio real. Por tanto, esta es una decisión que evidentemente debes tomar tú. Simplemente recuerda que el hombre que aspiras a ser requiere que tomes acción, pero recuerda que a medida que tomas acción, las metas que en su día eran tus mayores objetivos se irán sustituyendo por nuevas metas que están un poquito más lejos. Pero esto es bueno. Esto es lo que nos inspira a crecer y a madurar. Esto es lo que nos inspira a desarrollarnos. Siempre queremos más, y es en el camino hacia ese algo más donde nos encontramos a nosotros mismos. Por tanto, puedes dedicarte a escuchar todos los podcasts de adelante para atrás y de atrás para adelante las veces que quieras, pero nada de esto servirá si no actúas. En estos casos, suele ser una experiencia traumática con las mujeres o un cúmulo de pequeños fracasos o la falta de éxito lo que te hace dar el golpe encima de la mesa y tomar acción para formarte de verdad y empezar a coger las riendas de tu vida. Tarde o temprano deberás dar el salto de fe y cambiar la forma en la que piensas sobre ti mismo
las mujeres y las relaciones para realmente ser libre en este ámbito. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y te recuerdo que se avecina la Navidad y voy a hacer un regalo a mi comunidad de email. Así que atiende, el domingo 22 de diciembre a las 7 de la tarde hora Madrid, enviaré a todos los suscriptores de mi comunidad de email un episodio de podcast privado donde compartiré las 5 lecciones sobre mujeres y relaciones que me llevo de este 2024. Para recibirlo basta con que estés dentro de la comunidad de email antes del domingo 22 a las 19 hora Madrid. Si entras más tarde, te lo pierdes porque no voy a hacer excepciones. Debajo tiene un enlace para unirte gratis a esta comunidad de email. Y por cierto, te recuerdo también que tenemos alguna plaza disponible para la mentoría 1 a 1, así que también debajo te deja un enlace por si te encaja, simplemente rellena la solicitud y te contactaremos. Ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.